Shalom amigos, un día más de vida, una oportunidad para seguir adelante con los estudios de la Torá y por supuesto siempre en compañía de nuestra linda gente de Derech Torah. Sean bienvenidos, vamos a seguir con las enseñanzas de sabiduría diaria, así que comenzamos. El propósito de la vida. No tiene sentido comenzar de manera pequeña. La gran pregunta debe ser formulada inmediatamente. ¿Cuál es el propósito de la vida? Sin esa respuesta, no podemos dar el primer paso firme en el camino espiritual. Sin la respuesta, solo tropezamos con la esperanza de estar en la dirección correcta. Para vivir una existencia significativa, construir, aprender, educar, curar, debemos comprender el objetivo de la existencia, el propósito de la vida. Caso contrario, ¿cómo podemos saber si lo que estamos haciendo contribuye al progreso o al retroceso del mundo? ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo construye o destruye? Imagina que vienes de alguna tierra primitiva, llegas a un país civilizado y te hospedas en la casa de un amigo. Cuando llega el momento de lavar la ropa, preguntas dónde se encuentra el río más cercano y tu amigo te responde: en este país no se lava la ropa en el río, sino en una gran máquina que tiene una rueda adentro y una puerta metálica. En el fondo de la casa encuentras una gran máquina que tiene una rueda adentro y una puerta de metal. Y tiras allí adentro toda tu ropa sucia. En el momento que intentas descubrir cómo colocar agua dentro de la máquina, porque al final de cuentas, aún en aquel loco país civilizado, se necesita de agua para lavar. Ves una manguera. Tú sabes para qué sirve una manguera. Por eso la conectas a una canilla y comienzas a llenar la máquina con agua, muy orgulloso de ti mismo por haber descubierto el funcionamiento de esa cosa extraña. Entonces viene tu amigo corriendo, gritando, porque esa máquina que tiene una rueda y una puerta metálica no es una máquina de lavar, sino un auto, y tú estás destruyendo su tapizado. ¿No es un absurdo? Sin embargo, todos los días las personas operan la máquina de la vida sin saber si ella es un auto o un lavarropas. Si no sabemos la función de un objeto, no podemos saber si lo estamos utilizando correctamente. Del mismo modo, si no sabemos para qué sirve la vida, no podemos saber si lo que hacemos nos ayuda o nos perturba. Por lo tanto, primero debemos responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Y ya que la Kabbalah y la Torá son nuestras guías en este viaje espiritual, naturalmente es en ellas que buscaremos la respuesta. Más aún, hay una cuestión importante a considerar. Tanto la Kabbalah como la Torá reconocen la existencia de Dios. Por eso, antes que nada, debemos abordar esa concepción y su significado. Muchas veces sorprendo a mis alumnos cuando les digo que a pesar de ser rabino, no creo en Dios. No creo en Dios, pero llamo Dios a aquello en que creo. Es muy difícil colocar en palabras mi creencia en la existencia de Dios, pero a veces se puede captar esa creencia en una vivencia. Por la noche, cuando entro en el cuarto de mi bebé, por ejemplo, miro ese rostro repleto de dulzura y de paz, y me quedo observando su respiración, su pequeño pecho latiendo hacia arriba y hacia abajo. Observo los deditos que alcanzan y rascan la orejita. Tengo ganas de tomarlo en mis brazos y abrazarlo, y siento que el cuarto se inunda de una presencia cálida.
Es más que una experiencia, es un encuentro. En ese momento, la expresión más natural y espontánea de lo que creo, de lo que sé, es: ¡qué regalo increíble! Gracias, Dios. A pesar de eso, siento cierta decepción cuando digo la palabra Dios. Utilizar la palabra Dios para describir la presencia que acabé de sentir es totalmente inadecuado. La palabra Dios es tan pequeña y ha sido tan maltratada a lo largo de la historia que me parece no caber en aquella vivencia. Lo mismo ocurre cuando camino por un bosque y los rayos del sol naciente se afinan para pasar entre las ramas y las hojas de las copas de los árboles. Veo la luz iluminando las gotas brillantes de rocío. Oigo los pájaros y siento la necesidad de corresponder a ese magnífico regalo de la naturaleza. Quiero proteger aquello que es tan frágil y tan precioso. Me siento conmovido y digo: ¿qué puedo hacer, Dios? Pero nuevamente dudo. En este contexto, la palabra Dios hasta parece un tanto simplista. La presencia que acabé de sentir es mayor que aquella palabra, es mayor que cualquier palabra que conozco, y aún así quiero expresarla de alguna forma, describirla de algún modo. El famoso filósofo George Hegel dijo una vez que la tarea de la filosofía es describir aquello que es. Cuando trato sobre este asunto en mis seminarios en el Instituto Israelite, a veces pido a los participantes que cierren los ojos. Después entrego a cada persona un objeto desconocido y pido que lo describan. El objetivo de ese ejercicio es experimentar la diferencia entre aquello que es, en ese caso el objeto, y nuestra descripción de él. Cuando tomas un objeto, sabes que ese objeto es, pero no sabes qué es. Todo lo que puedes hacer es describir lo que sientes en las manos de la mejor manera posible. La búsqueda de la verdad es la tentativa de encontrar las mejores palabras para describir nuestra experiencia de aquello que es. Cuando abrazo a mi hijo o cuando me siento abrazado por el sol, sé lo que sé por medio de aquellas experiencias. Y las experiencias van más allá de las palabras. Por eso digo que no creo en Dios. Dios es solo una palabra. Creo en lo que es. Creo en la realidad que experimento. Por eso considero la noción de Dios brindada por la Torá mucho más satisfactoria. Generalmente la palabra hebrea de la Torá referida a Dios es el tetragrama impronunciable Yud-Hei, Vav-Hei, derivado de las palabras hebreas para fue, es, será. La Kabbalah llama a la abreviatura infinito creador. El tetragrama sugiere la presencia infinita, la realidad suprema, el origen de toda la existencia. Aún así, la mayoría de las personas piensa que Dios es un ser como tú y yo, pero todopoderoso y sin cuerpo, y que como nosotros existe en este mundo. Pero la Torá y la Kabbalah nos enseña que Dios no es un ser que existe en la realidad. Dios es la realidad. Nosotros existimos en la realidad. Nosotros existimos dentro de Dios. Para encontrar a Dios, tienes que preguntarte, ¿dónde estoy yo? Y no, ¿dónde está Dios? Dios no está en ningún lugar específico. Dios es el lugar y es todos los lugares. Nosotros vivimos en Dios. Amigos, hasta aquí la lectura de esta enseñanza. Baruch Hashem por estar con ustedes. Bendiciones a todos. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.